Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la transmisión. Mi nombre es Adriana Herrera y a nombre del doctor Edmundo Hernández Vela y del Seminario de Relaciones Internacionales, les doy la bienvenida una vez más a nuestra sección Rostros de la Academia en Relaciones Internacionales. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a una de las personalidades destacadas dentro del campo de las relaciones internacionales, al doctor Zidane Seragui. El doctor Zidane, es un gusto que haya aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias. Antes de iniciar formalmente con las preguntas, me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Zidane cuenta con licenciatura en comunicación en la Universidad de Argel, en Argelia. Cuenta con maestría en ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en ciencia política también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización en perspectiva estratégica y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. También ha trabajado como profesor investigador desde 1993 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en el Departamento de Relaciones Internacionales. Fue director del Departamento de Relaciones Internacionales del ITEM de 1997 al 2003 y coordinador de internacionalización de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, también entre 2003 a 2009. Fue fundador y primer director de la maestría en Prospectiva Estratégica del Tecnológico de Monterrey y coordinador de la maestría en Planeación Estratégica y Prospectiva del Colegio de Tamaulipas entre 2014 y 2017. Asimismo, ha colaborado en distintas universidades como la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, Universidad Internacional de Miami, Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Carolina de Praga. El doctor Zidane cuenta también con una variedad de libros y artículos publicados en diversas revistas especializadas. Doctor Zidane, ahora sí voy a comenzar con la primera pregunta. Y es, ¿cómo se inició en la actividad académica? Bien, bueno, pues de hecho yo creo que nací para ser profesor, después profesor investigador. De hecho empecé a dar clases hace 52 años, hace bastante tiempo. De hecho tenía apenas 20 años cuando tuve que empezar a dar clases. Claro, fue en un colegio técnico por necesidades, fue una necesidad económica de la familia, di clases y después, bueno, seguí con la licenciatura y después me vine a México y, bueno, realmente mi carrera académica la hice en México. Vine a México en 1977, apenas que pude aprender el español, que pude hablar un poco en español, empecé a dar clases en la UNAM, porque bueno, estaba estudiando en la UNAM, mi maestría y doctorado, y empecé a dar clases en el SUA, en el Sistema de Universidad Abierta, como se llamaba en aquel entonces. Hoy día ya le agregaron SUA, YED y Educación a Distancia, pero en la época era solamente SUA, y ya desde ese momento, bueno, realmente estuve en dos instituciones, digamos, de tiempo completo, en la Iberoamericana, de 1982 a 1993 y de 1993 hasta el día de hoy en el TEC de Monterrey. Pero claro, además, bueno, he dado clases en la UNAM desde 77 hasta 93, pero como profesor de asignatura, pero realmente mis tiempos completos como profesor investigador fue la Ibero y desde hace 28 años el TEC de Monterrey. Campus Monterrey. Doctor, y en este tenor, ¿cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado en la academia? Bueno, yo creo que hay varios retos. El primer reto es el, el cambiante, la cambiante actitud de los alumnos. El día de hoy, el alumno de hoy no tiene nada que ver con el alumno que tenía hace 20 o 30 años. Entonces, el profesor también tiene que cambiar. Este yo creo que es el primer reto. El segundo reto, obviamente, es combinar la investigación con la docencia.
y sobre todo estando en una universidad privada, que es muy complicado, porque curiosamente hay menos apoyos que en las públicas en términos de investigación. Y esto yo creo que ese es el principal reto, mantenerse en el SNI. Como en mi caso ya tengo más de 20 años en el SNI, hoy nivel 2, desde hace 16 años como nivel 2, pero mantenerse en una universidad privada no es sencillo. Y mantenerse teniendo cargos administrativos, como los tuve también, es mucho más complicado. Pero bueno, yo creo que cuando uno le gusta lo que hace, lo hace, y lo hace tratando de hacerlo lo mejor posible. Tiene mucha razón, doctor, y sobre todo esta cuestión que menciona de adaptarse no solamente a las y los alumnos, sino también pues a todo el contexto que de pronto nos envuelve, ¿no? En toda la academia y en donde se desarrolla como tal. Y ahora, ¿qué importancia tienen y cómo ha influido pues sus frecuentes y variadas experiencias profesionales en el extranjero en su consolidación y desempeño como académico? Bien, bueno, en primer lugar yo creo que hay un elemento muy importante en mi vida profesional y mi vida personal. Yo soy multicultural. Nací en África, nací en un país árabe, nací en un país musulmán, crecí con estas tres culturas, estudié en Europa, en París, es otra cultura, y finalmente llegué a México, ya una cultura latinoamericana. Y esto me dio una cierta ventaja de ver las cosas de manera distinta. Culturalmente entiendo a las demás personas o a las demás culturas, que no es sencillo. Y yo lo veo, por ejemplo, cuando hablo de una conferencia sobre el Islam, por ejemplo, muchos elementos del Islam para la gente les parece que no es algo normal. Y bueno, pues simplemente cuando uno tiene esta eh, experiencia multicultural, pues ve las cosas de otra manera. Fácilmente puedo entender por qué un chino actúa de una manera, porque entiendo que la cultura del chino, la cultura del africano, la cultura de un eslavo son distintas, y aunque a veces no puedo estar o no de acuerdo sobre algunos elementos, obviamente no se trata de aceptar todo lo que hace la otra persona en términos culturales, pero sí entender el porqué. Yo creo que esto sí fue una gran ventaja, y es una ventaja también en mi carrera académica, porque esto me ha permitido estar más abierto para entender los cambios que se han generado, y como uno de mis temas de especialidad, tema regional, es el Medio Oriente, porque tengo otras especialidades como la perspectiva estratégica, pero dentro de las relaciones internacionales me he enfocado al Medio Oriente. Entonces, tengo esta capacidad de poder entender todo este proceso, por ejemplo, la primavera árabe, que mucha gente me dice, ¿y por qué este joven se quemó? El joven Bouazizi en Túnez, cuando se arrancó, se inmoló. Bueno, es que tienen que entender un poco lo que hay en la cabeza de este joven. Y claro, para un occidental no tiene ningún sentido inmolarse. Pero en una cultura como la árabe musulmana, una cultura como la asiática, inmolarse es un símbolo. Entonces, son estos elementos, yo creo que me han dado esta ventaja de poder entenderlos. Y claro, esto también me ha ayudado mucho en mi proceso como investigador, porque realmente cuando escribo sobre el mundo árabe, escribo desde una perspectiva interna, porque nací en este mundo, lo entiendo desde la cuestión interna, pero también con una visión externa, porque crecí en México, me eduqué en México, sobre todo maestría y doctorado, entonces
tengo esta doble visión, desde adentro y desde afuera. Yo creo que esto ha dado resultado que mis trabajos fueron bastante bien aceptados. Doctor, me parece imprescindible esta visión multicultural que menciona, porque creo que es importante tenerla pues como persona, pero sobre todo en el campo de las relaciones internacionales. Esta visión es lo que nos permite muchas veces entender, pues como dicen, ¿no? O sea, toda la parte regional y ver más allá incluso del espectro político, económico y social a simple vista de lo que muchas veces analizamos. Y en este sentido, y desde su perspectiva, me gustaría saber qué ámbitos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura requieren su reforzamiento. Bueno, esto sí está un poco complicado. Yo creo que todos los aspectos son importantes. Por ejemplo, cuando doy seminarios, porque he dado muchos seminarios, sobre todo a empresas, seminarios sobre la negociación intercultural, es importante, y siempre enfatizo esto, claro, la cuestión económica, la cuestión tecnológica, política, hablando para relaciones internacionales, son elementos importantes. Pero en la negociación, sobre todo en la negociación internacional, la cultura es un elemento que no podemos dejar de lado. Y hay muchos ejemplos de grandes fracasos que se han dado y a nivel de gobiernos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros en la historia fue cuando Churchill y Roosevelt fueron a negociar con el rey Ibn Saud de Arabia Saudita. Se acababa de descubrir petróleo y claro, Gran Bretaña, estamos hablando de antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces era el trato del siglo prácticamente, porque era tener un mar de petróleo. Entonces, quien ganaba la negociación realmente tenía un poderío global. Y claro, en ese momento, Gran Bretaña y Estados Unidos eran dos actores globales muy importantes. Y finalmente ganó Estados Unidos o ganó Roosevelt. La razón fue muy sencilla, por una cuestión cultural. Roosevelt, como tenía la piolomitis, era abstemio. Churchill se sabe que desayuna con 2 whiskies, 3 whiskies. Claro, llega Churchill oliendo alcohol frente a un hombre tan religioso como Ibn Saud. Lo primero que dice Ibn Saud, con este señor no vamos a negociar. Por esta costumbre de Churchill de tomar alcohol, inclusive desde muy temprano en la mañana, Gran Bretaña perdió el mejor negocio del siglo. Entonces, esto yo siempre enfatizo que la cultura es importante cuando estamos, y es importante dentro de las clases, es importante en muchos campos. Entonces, siempre yo enfatizo este aspecto realmente de la cuestión cultural. Muy bien, doctor. Y ahora, apelando un poco a su experiencia, tanto en el extranjero como ya su consolidada carrera pues aquí en México, ¿cómo percibe la formación académica y el ejercicio profesional de las y los internacionalistas, específicamente aquí en México? Bien. Bueno, hay un primer punto que es importante, es que en muchos países del mundo, la carrera de Relaciones Internacionales no es una licenciatura. En Francia no existe la licenciatura en Relaciones Internacionales. Uno estudia ciencia política y después hace una maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Bueno, sobre la formación académica, yo creo que no podemos generalizar.
No todas las universidades tienen la misma calidad académica. Hay grandes diferencias entre las universidades en México. Hay universidades, por ejemplo, y no voy a citar ningún nombre, una universidad cuando estábamos trabajando con el Matías Romero para crear una asociación de universidades que ofrecen la cara de RI, nos dimos cuenta que hay una universidad, claro, privada, que el 60% de las materias eran idiomas. Y cuando se preguntó a la dirección de la carrera, dice, no, es que el internacional tiene que saber idiomas. Pues sí, tiene que saber, pero una carrera no sea una carrera de idiomas. Entonces, yo creo que eso es importante dejarlo en claro. Entonces, hay grandes diferencias en la calidad del egresado en las universidades. No creo que las públicas estén sacando mejor que las privadas. Yo creo que cada universidad tiene un sello particular. Hay instituciones, tampoco voy a mencionar los nombres, que se enfocan mucho más al aspecto histórico. Entonces, el egresado sale con un bagaje histórico muy importante. Hay otras universidades que en relaciones internacionales se enfocan mucho más a la cuestión económica, financiera. Entonces, claro, allá tiene una ventaja, pero bueno, no es realmente un RI como tal, sino un RI muy enfocado a la cuestión economicista. Otras universidades se enfocan mucho más a la cuestión de la teoría. El alumno sale muy bien formado en teoría. Entonces, cada universidad tiene su sello particular. De una manera general, yo creo que la carrera de Relaciones Internacionales en México tiene un buen nivel, siempre matizando dependiendo de la universidad, pero en general tenemos buenos egresados. Claro, como en todo, hay alumnos brillantes que salen y hay alumnos que salen, pero bueno, prácticamente de milagro logran. Y esto se ve mucho más en las públicas que en las privadas. Porque en las públicas, como tienen que hacer la tesis, los alumnos que no son capaces generalmente terminan su carrera y no terminan la tesis. Se quedan pendientes. En las privadas no pasa lo mismo, porque en las privadas, en la gran mayoría, ya se eliminó la tesis. Entonces, prácticamente todos los que entran salen ya con el título. Y esto es la gran diferencia entre la privada y las públicas, porque la pública, aunque ahorita ya están tratando las públicas de suavizar la titulación, está la tesina, hay muchas formas, pero de todas maneras, el hecho que para titularse tienen que presentar un trabajo final, lo que en las privadas no lo hacen, conlleva precisamente que se quedan rezagados en las públicas porque no terminan el proceso. Terminan las materias, pero no el proceso. Y las privadas no, terminan las materias, ya tienen el título automáticamente. Entonces, sí, yo creo que es muy difícil generalizar en este ámbito, pero resumiendo, yo creo que dentro del contexto de América Latina, y nos vamos a comparar con América Latina, no me voy a comparar con Harvard o con el MIT, pero si vemos en el caso de México en América Latina, yo creo que tenemos una posición muy fuerte. Muchas gracias, doctor. Ahora me gustaría saber qué tan importante es para ustedes la actualización y superación académica y cómo lo logra. Bueno, la actualización es fundamental en todos los campos, todas las carreras tienen que ser actualizadas. Un doctor que salió hace 20 años, hoy día ya es un doctor que no puede ejercer si no se actualiza.
Y si hablamos de un internacionalista, todavía mucho más claro. Los cambios tan rápidos que hay a nivel global conllevan que el egresado tiene que estar actualizándose de una manera permanente. El egresado que no se actualiza deja de ser competitivo. Y esto es válido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si yo, egresado de cualquier universidad mexicana, quiero competir a nivel internacional, tengo que estar actualizado, porque si no, no puedo competir. Entonces, esto sí, creo que es fundamental. Es fundamental. Lo que sí es importante es que las propias universidades deben generar un esquema de actualización de sus egresados, y muchas veces son los mismos egresados que lo solicitan, porque definitivamente un seminario que se ofrece, un diplomado que se ofrece a los egresados para actualizarlos, yo creo que es importante, y las propias universidades lo tienen que generar. Porque claro, ¿dónde están los profesores? ¿Dónde están los docentes que pueden ofrecer esto? Pues están en la propia universidad. Porque muchas veces hay diplomas que ofrecen algunos institutos que no tienen un nivel académico serio. Las universidades, que sean públicas o privadas, y hablo de las privadas, las grandes, realmente, porque sí sabemos que el 80% de las universidades privadas no tienen nivel académico. Tenemos que reconocerlo. Las públicas en general, como hay una sola pública en cada estado, pues en general mantienen un buen nivel. Y claro, allá sí depende de los estados. No creo que el estado de Oaxaca o de Guerrero tenga la misma calidad académica que la Universidad de Baja California o la Benemérita Universidad de Puebla. O sea, entonces sí, en las públicas también hay grandes diferencias. Y no hablo de la UNAM, que es el monstruo que tenemos, que domina en términos académicos, en términos de investigación a nivel nacional. Y esto está claro, bueno, si uno ve los rankings, siempre la UNAM está en el primer lugar en México, precisamente no de América Latina, porque en términos de competitividad, universidades como la Católica de Chile, como la Universidad de Sao Paulo, pues siempre nos ganan y siempre están arriba en el ranking. Pero yo creo que en las universidades mexicanas siempre hay 2, 3 universidades mexicanas en los 10 primeros lugares de los rankings. Y esto muestra realmente que hay una buena capacidad. Y claro, si hablo de la capacitación, de la actualización de los alumnos, para los profesores es todavía más urgente. Un profesor que no se actualiza es un profesor que ya debe dejar de dar clases. Me acuerdo una vez me invitaron en la Universidad Nacional en una universidad, en una universidad del extranjero, era de Costa Rica. Y me invitaron para elaborar el plan de estudios de la carrera de Relaciones Internacionales. Realmente fue un gran honor para mí. Y la razón fue muy sencilla. Dijo, bueno, si invitamos a alguien de afuera, no hay rivalidades. Alguien de adentro, pues va a chocar con las rivalidades internas. Y yo creo que fue una muy buena lógica. Bueno, pero el punto es que uno de los profesores, cuando quisimos cambiar la materia, su respuesta fue, me dice, doctor, ¿se da cuenta? Este programa, tengo 30 años que lo estoy dando. Digo, bueno, con razón, tu bibliografía está un poco atrasada. Y sí, no había cambiado su temario desde hace 30 años. Y claro, esto habla de la falta de actualización.
Es correcto, doctor. Ahora, esto que nos menciona, y ligándolo también pues a las condiciones de la pandemia, ahora, bueno, específicamente en México, ¿de qué manera estas condiciones lo han motivado y obligado también pues a desarrollar nuevas técnicas y métodos de investigación y docencia? Bien, bueno, definitivamente la pandemia nos ha afectado tanto de una manera positiva como negativa, porque hay los dos aspectos. En términos negativos, el hecho de no estar frente a los alumnos, el hecho de no poder ir a una biblioteca para poder sacar los libros, pues sí es un impedimento. Claro, uno siempre puede recurrir a comprar libros, pero bueno, no puede uno estar comprando todos esos libros que necesita para investigar. La parte positiva es que creo que con la pandemia hemos tenido más tiempo, no ha habido pérdidas de tiempo. Por ejemplo, a 5 minutos antes de mi clase puedo estar tomando mi café o comiendo, me levanto y estoy frente a mi computadora. La manera presencial, no. Tengo que tomar mi coche, tengo que ir a la universidad, tengo que enfrentar todo el tráfico. O sea, todo este aspecto, esta pérdida de tiempo ya no existe el día de hoy. Y esto realmente es una gran ventaja. De hecho, he publicado mucho más ahorita durante la pandemia que antes de la pandemia. Uh, ha habido también una gran demanda de conferencias que antes no se hacía tanto, pero claro, las universidades ahorita pueden invitar a un profesor para dar una conferencia de una más virtual y no tienen ningún gasto. Bueno, tienen un gasto mínimo. En cambio, antes, invitar a un profesor era pagarle un boleto de avión, era para trasladarlo, pero también era un pérdida de tiempo para el profesor, porque para dar una conferencia, no sé, en Guatemala, pues eran 3, 4 días que tenía que dedicarle a esto. Hoy día, una conferencia le dedico 2 horas, el tiempo que me toma para la conferencia, claro, le dedico mucho más para preparar la conferencia, es normal, pero digamos, ya no hay este tiempo muerto. Y esto es una gran ventaja realmente. Yo creo que la pandemia no fue totalmente negativa, porque, claro, fue negativa también en términos de la actitud mental, porque afecta, y yo creo que muchos eh, fueron afectados mentalmente por la propia pandemia, el hecho de no poder salir, etcétera. Pero sí fue una oportunidad para que uno empiece a reflexionar y dedicarle más tiempo a cosas que no le dedicaba tanto tiempo anteriormente. Porque realmente ahorita tenemos mucho más tiempo disponible. Sí, tenemos más actividades, porque curiosamente uno piensa que dice, no, pues ya uno se queda en casa, pero por ejemplo, en mi caso, casi cada semana tengo una entrevista para un medio, para los medios de comunicación, tengo una conferencia, ayer di una conferencia para una universidad, uh, ahorita me piden, por ejemplo, una universidad de Guatemala, me pidió un curso cuando antes era imposible, porque bueno, para dar el curso tenía que trasladarme 6 meses, no era factible. Pero ahorita con los sistemas, con la tecnología actual, y estoy dando muy a gusto un curso de relaciones internacionales, obviamente, es una otra experiencia. Claro, ahorita uno tiene que acostumbrarse a la tecnología. El caso del Zoom, yo creo que ya tengo un control bastante bueno, porque en el TEC lo usamos, en muchas universidades lo usan, pero por ejemplo, en el caso de la UNAM, porque ya regresé a la UNAM dando clases después de 40 años, no 40, después de casi 30 años,
pero en el SUA, en el sistema de universidad abierta, de hecho empecé apenas ahorita en agosto, pero allá se usa el Moodle, que es otra plataforma, y claro, al inicio era un poco complicado acostumbrarse porque es una lógica distinta del Zoom o del Canvas. Muchas universidades usan el Canvas, el TEC, por ejemplo, usamos el Canvas. Bueno, el Canvas se usa con el Zoom. O sea, el Zoom es un complemento del Canvas, pero la plataforma que se maneja es el Canvas. Y en el caso del SUA de la UNAM, pues manejan el Moodle. Y sí, pues tuve que aprender a usarlo. Me costó trabajo, me costó mucho trabajo. Tardé varias semanas porque es otro sistema. Pero bueno, es interesante porque realmente nos damos cuenta que hay muchas herramientas que tenemos. Y bueno, hablo del Moodle, que es porque del SUA, y del Canvas, porque es de la UNAM, pero hay muchos otros. El Teams de Google, hay muchas otras plataformas para poder dar las clases. Y esto es interesante, pero claro, le cuesta más a un profesor, y más un profesor que no nació con toda esta tecnología digital, pues nos cuesta más trabajo, primero entenderla y después saber usarla. Pero yo creo que finalmente sí se logra, sí se logra. Ahorita ya estoy manejando bastante bien el Moodle o el Canvas, que bueno, el Canvas ya tenemos más años usándolo en el TEC. Entonces, yo creo que esto fue lo interesante de la pandemia, que nos empujó al uso de nuevas tecnologías que no nos imaginábamos que existían. No nos imaginábamos que existían. Muy bien, doctor. Ahora estamos teniendo, la verdad, un público muy activo y hay varias preguntas que me gustaría ahorita formularle. Claro. Pero antes de eso, me gustaría saber cuáles son sus siguientes metas en la academia, ahora que nos menciona pues esta experiencia nueva que ha tenido también y oportunidades con la pandemia. Bueno, realmente mi próximas metas, yo creo que no son tan diferentes que las anteriores. Sigo siendo profesor, ya jubilado, sí, pero sigo siendo profesor activo. Sigo siendo investigador, también activo. Y yo creo que estas son mis metas. Mis metas es seguir publicando, seguir dando clases. La ventaja, como ya lo acaba de comentar, con la nueva tecnología, por ejemplo, ahorita pude regresar a la UNAM dando clases. Porque claro, como vivo en Monterrey, era imposible poder dar una clase en la UNAM. Con la tecnología sí se puede. Entonces, mis metas siguen siendo las mismas. Seguir dando clases. Me gusta dar clases. Seguir investigando, porque yo creo que un profesor que no investiga es un profesor a mitad. La investigación es realmente parte del quehacer del profesor. Y sí es mi meta, y voy a seguir mientras uno pueda hacerlo. Le agradecemos por contestar nuestras preguntas. Ahora sí, a continuación me permitiré recuperar algunas de las preguntas que nos ha hecho llegar nuestro público. Tenemos algunos saludos. Está, por ejemplo, Juan José Osornio, que les dice que ha sido uno de los mejores profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de las que tuvo la fortuna de ser su alumno en 2 ocasiones. Le envía un saludo y que le da mucho gusto volver a verlo. Varias personas le están pues saludando y felicitándolo también, dándoles mucho gusto volver a tener este contacto con usted. Y le voy a dar 3 preguntas y después le voy formulando más. La primera es, ¿siempre supo que quería ser académico? La otra es, ¿cuáles considera son los principales retos que nos enfrentamos en la educación media superior en México? Y la siguiente,
¿considera que la pandemia acentúa las asimetrías entre la sociedad mexicana e internacional? Entonces, doctor, por favor, y ahorita Caray. le formulo la Bueno, siguiente. bueno, sobre la primera pregunta, yo creo que desde el inicio, aunque al inicio no pensaba dedicarme a la academia, de hecho, mi licenciatura es en periodismo, pensaba ser periodista, de hecho, trabajé 2 años en unos periódicos en Argelia y en Francia, pero desde que llegué a México, dije, no, lo mío no es, o sea, sí eh, sigo escribiendo en la prensa, porque creo que es importante difundir, además de la investigación. Pero realmente soy más investigador, un científico social que periodista. Ya dejé de ser periodista. Uh, sobre la cuestión de... Sobre la cuestión de la pandemia, cómo afectó en México. Bueno, yo creo que afectó a todo el mundo. Entonces, realmente, las condiciones que tenemos en México son las mismas condiciones que tienen en Estados Unidos, que tienen en cualquier otro país. Entonces, no nos afectó a nosotros más que a otros países. Sí es un reto, definitivamente, pero es un reto que todo el mundo lo tiene. Entonces, no es algo particular para el mexicano. Y había una tercera pregunta, era sobre... Sí, la tercera es, ¿cuáles consideras son los principales retos que nos enfrentamos en la educación superior en México? Bien, bueno, yo creo que el principal reto realmente no lo tenemos en la educación superior, lo tenemos en la educación en general. El gran problema de la educación en México empieza desde la base, o sea, desde la primaria. El nivel educativo en las primarias, en las secundarias, es muy bajo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los exámenes PISA que maneja la OCDE. A veces somos el último lugar o el penúltimo lugar de los 32 miembros de la OCDE. Entonces, realmente el problema no está. Tenemos buenos niveles en la universidad, pero el alumno cuando llega a la universidad trae carencias. Por ejemplo, uno lo ve en la ortografía. Por eso el examen PISA es un examen que se enfoca fundamentalmente en la ortografía y las matemáticas. Entonces, yo creo que el reto principal es empezar a mejorar la base. Si no se mejora la base educativa, es decir, desde la primaria y secundaria, pues realmente las universidades no van a llenar el vacío que hay. Por ejemplo, en la universidad, claro, los profesores hacemos todo lo que podemos hacer para mejorar la ortografía, mejorar uh, el, la capacidad de análisis, la capacidad reflexiva del alumno, pero si desde la primaria los alumnos van bien preparados, allá sí podemos avanzar. El gran problema que tenemos son los sindicatos. La coordinadora nacional en México, yo creo que, o el sindicato nacional de la misma manera, realmente fueron con liderazgos bastante negativos, desde la famosa maestra como la coordinadora, y esto sí han dejado un rezago, que la reforma educativa que se adoptó en el sexenio pasado no pudo aplicarse, quedó en el aire y de hecho ya el día de hoy ya está anulada. Pero esto es lo que necesitamos, una reforma educativa para que desde la base el alumno
tenga una formación sólida. Entonces, claro, cuando viene a la universidad, su capacidad en la universidad es mucho más fácil para poder avanzar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los consejos que usted ofrece para prepararnos mejor como estudiantes y ser más competitivos? ¿Qué fue lo que le costó más trabajo para llegar a ser un investigador internacional con grandes obras y excelentes conferencias? Y la siguiente es, ¿cuáles considera que son los mecanismos más efectivos para la actualización docente y de los planes de estudio para relaciones internacionales? Bueno, sobre cuál fue el principal reto, creo que uno de los problemas que tenemos los investigadores nacionales es a nivel de las publicaciones. Las publicaciones más cotizadas están, por ejemplo, en Scopus, en el Web of Science, etcétera. El 80% están en inglés. Hay muy pocas revistas en español, aunque uno puede escribir en inglés, pero no tiene la misma facilidad que con su propio idioma. Y mis propios idiomas, pues el inglés es mi cuarto idioma. O sea, mi idioma materno es el árabe y el francés, y ahorita mi idioma de trabajo es el español. Entonces, claro, estar publicando en inglés no es tan sencillo. Pero sobre todo, uno se pregunta, bueno, ¿por qué voy a publicar un libro en inglés si mi público es un público que lee en español? ¿Por qué? Entonces, y esta es la cuestión. Publiqué libros en inglés, sí. Por ejemplo, tengo un par de libros publicados en Estados Unidos, también libros publicados en francés, pero finalmente la gran mayoría de mis publicaciones están en español. Entonces, yo creo que ese es el primer reto, porque además las propias universidades presionan al profesor para publicar en estas revistas, que son revistas prácticamente todas norteamericanas, la gran mayoría de ellas. ¿Me repites las otras preguntas, por favor? Sí, las otras preguntas que le hacen. La primera. La primera fue, ¿cuáles son los consejos que usted ofrece para prepararnos mejor como estudiantes y ser más competitivos? Y la otra fue, ¿cuáles considera que son los mecanismos más efectivos para la actualización docente y de los planes de estudio para relaciones internacionales? Bueno, sobre la primera, bueno, mi recomendación, sobre todo para un internacionalista, es leer. Tenemos que leer y leer mucho, ¿sí? Pero también tenemos que actualizarnos de una manera permanente. Y esto es mi recomendación. Pero para un alumno que todavía es alumno, realmente si no le gusta leer, está equivocado de carrera. Si está en relaciones internacionales, tiene que... Pero también hay una demanda en términos de redacción. Y la mejor manera de mejorar nuestro léxico, de mejorar nuestra capacidad de redactar, es leer, por ejemplo, novelas clásicas. Porque realmente más que los libros de relaciones internacionales, las novelas son las que nos dan esta capacidad para poder escribir. Yo de joven me devoraba las novelas, prácticamente tenía una novela cada semana, y yo creo que esto me ayudó mucho. Claro, me ayudó mucho más para dominar el francés y el árabe, que eran mis idiomas natales, pero también para mejorar mi español, pues tuve que leer varias novelas, y cuando empecé a estudiar español en México, también empecé a leer novelas. Claro, primero leía los cuentos de Ibarbengoitia, pero sí, estos pequeños relatos
ayudan mucho. Eso sería mi principal recomendación realmente para un alumno. Ahorita sobre la cuestión del plan de estudios, lo mismo que el egresado tiene que estar actualizado, un plan de estudios tiene que estar actualizado. No podemos seguir manejando planes que tienen retraso de 20 años. Claro, en la práctica realmente los profesores actualizan el plan de estudios. Yo me acuerdo cuando daba clases en la UNAM, en los 90s, había una materia que era Historia Mundial, creo que se llama 1970. Y estábamos en los 90s. Entonces, y uno dice, bueno, ¿y este? No, claro, porque desde el 76 no hubo una revisión del plan. Y esto yo creo que es importante. Tiene que haber una revisión permanente. Claro, puede haber una revisión a fondo del plan de estudios cada 10 años, por ejemplo, pero revisiones constantes cada 5 años, porque hoy día hay una aceleración a nivel global y si el plan de estudios no refleja esta aceleración, realmente vamos a quedar muy, muy rezagados. Muchas gracias, doctor. Ahora, bueno, en realidad tienen bastante interés sobre qué curso va a impartir ahora en este regreso a la UNAM. Y también le preguntan qué debe tener en cuenta un estudiante de Relaciones Internacionales que se inicia en estudios de prospectiva. Otra pregunta es, con la academia dominada por textos en inglés, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los escritos en español? Y también le preguntan que si cree que el contexto actual ha coadyuvado a que haya más conflictos internacionales. Bueno, son 4 preguntas, espero que me vaya a acordar de todas. Bueno, en primer lugar, ahorita estoy dando una clase en el SUA, en el sistema abierto y a distancia, que es una introducción a la ciencia política. Entonces, de hecho, tengo bastante alumnos en este, en este grupo. Lo de la prospectiva es importante. A ver, vamos a detener un poco esto, ¿sí? Sí, cierto. Vamos a dar unos segundos al doctor para que pueda concluir su llamada y en unos momentos continuamos con la entrevista. Bueno, sobre lo de la prospectiva, yo creo que cualquier alumno de relaciones internacionales puede estudiar prospectiva y además yo la veo como un complemento, la prospectiva como un complemento de las relaciones internacionales, porque la prospectiva nos permite generar escenarios futuros para poder entender a los procesos. O sea, en ese sentido sí es importante y conveniente inclusive introducir una materia de prospectiva en la carrera de Relaciones Internacionales, porque es una herramienta que complementa la formación del alumno. Ya me perdí las otras 2 preguntas. No se preocupe, doctor, se las repito. La siguiente, bueno, fueron también con la academia dominada por textos en inglés. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los escritos en español? Y también le preguntaron que si cree que el contexto ha coadyuvado a que haya más conflictos internacionales.
Bueno, yo creo que en primer lugar un internacionalista que no domina otros idiomas, por ejemplo el inglés, pues es un internacionalista que está cojeando. Porque la mayoría del material que existe el día de hoy está en inglés, tenemos que reconocerlo. Entonces, definitivamente, aunque uno puede decir, no, pues tengo que darle preferencia. Claro, cuando yo publico, le doy preferencia al español, sobre todo libros, porque mi público es el público de México. Pero a nivel de las revistas, obviamente, tengo que escribir en revistas tanto en español como en inglés. Pero para la misma formación de los alumnos, si un alumno no es capaz de leer en inglés, yo creo que es una deficiencia. O sea, esto sí se tiene que corregir. Claro, la universidad como tal no tiene la responsabilidad de incluir los idiomas en la carrera. Y eso creo que es el gran error de muchas universidades que empezaron a dar inglés como materia. El inglés o el francés o cualquier idioma no deben ser materias de una carrera. Son elementos externos. Es responsabilidad realmente del alumno y, por ejemplo, en el caso de la UNAM, pues tienen pues el CELE que ofrece cursos, de eso todas las facultades ofrecen cursos de idiomas, entonces yo creo que no hay un pretexto para decir que no tienen la posibilidad de poder estudiar, y en el caso concreto el inglés, claro. Sobre lo de los conflictos. Curiosamente, el fin de la Guerra Fría no ha traído una era de paz, sino más bien una era de conflictos. Y sobre todo, por ejemplo, la década de los 20, de los 90 fue una década muy conflictiva. Yo creo que fue la peor década en términos de conflictos que hemos tenido. Y no hablo de la Segunda Guerra Mundial, que esto es un conflicto que es aparte, pero en los conflictos locales, regionales, yo creo que el periodo posguerra fría fue el periodo donde hubo la mayor la mayor cantidad de conflictos. De hecho, cuando uno ve el mapa del mundo, se dice, no puede ser que la Guerra Fría fue un periodo de paz. Y en realidad hubo más paz en la Guerra Fría que después de la Guerra Fría. Y lo mismo el día de hoy. Y esto se debe a que la no injerencia de las superpotencias, como lo fue en la Guerra Fría, que tenían la capacidad de detener los conflictos. Por ejemplo, los conflictos, las guerras del Medio Oriente, cuando las dos superpotencias se ponían de acuerdo, el conflicto se detenía. El día de hoy ya no hay estos límites. Y por eso que el día de hoy tenemos conflictos que duran 20, 30 años y no acaban. El caso, bueno, la guerra civil en Libia, la guerra civil en el Yemen, la guerra civil en Siria. Entonces, también esta década, sobre todo a partir de la primavera árabe, yo creo que ha generado una serie de conflictos que muchas veces se dieron por la intervención de potencias extrarregionales. El caso de Libia, hubo un problema interno a Libia, manifestaciones, pero la injerencia occidental ha convertido un problema interno en un conflicto, en una guerra civil permanente que hasta el día de hoy no ha terminado. Entonces, claro, creo que los conflictos se han incrementado, aunque algunos terminan, por ejemplo, el caso de Afganistán, pero termina un conflicto y empiezan a surgir otros conflictos. Estamos en un periodo en donde
el conflicto es una constante de la política internacional. Muchas gracias, doctor, por haber contestado nuestras preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, ya no voy a poder recuperar otras preguntas de nuestro público, pero ojalá tenga la oportunidad de revisar más tarde la transmisión, porque quedaron varias preguntas ahí que tal vez pueda responder más tarde con los comentarios. Pero, por último, y de manera muy breve, me gustaría que nos dijera cómo se sintió en esta entrevista, pero sobre todo también y apelando a su experiencia en perspectiva, que nos hiciera una pequeña reflexión sobre qué piensa de esta reconfiguración del orden mundial tras pues el confinamiento y la pandemia por el SARS-CoV-2. Sí, bueno, en primer lugar, realmente me sentí muy a gusto en esta entrevista, definitivamente, fue bastante amena y mucho más a gusto cuando uno sabe que sus exalumnos lo están siguiendo y se han quedado con una muy buena imagen de uno. Esto yo creo que es la mejor recompensa que uno puede tener como profesor. Saber que después de tantos años, dejé la UNAM hace 28 años, y que los alumnos siguen teniendo esta imagen de uno. Y esto, bueno, realmente es un gusto para uno que mi regreso ahorita en la UNAM, bueno, a través del SUA, pues realmente me siento más a gusto todavía. Saber que los alumnos se acuerdan de mí. ¿Qué recomendaciones yo haría? Pues realmente ninguna. Yo creo que es un buen esquema que están manejando. Es un esquema que llega a muchos con las preguntas que me has hecho. Se ve que realmente tienen un gran público que los sigue. Y eso yo creo que es muy importante. Y hablando de la tecnología, como hablamos hace rato, yo creo que esa es una de las ventajas de la tecnología. Cuando hay una conferencia, uno tiene un público limitado. Ahorita la tecnología permite no solamente que el público pueda seguir directamente la conferencia o la charla o la entrevista, en este caso, sino que va a estar presente en las redes. Y esto yo creo que es una gran ventaja que tenemos el día de hoy con la tecnología que se está manejando. O sea, realmente yo creo que aquí no voy a usar la prospectiva, creo que están haciendo muy bien el trabajo y ojalá que lo sigan haciendo con este entusiasmo que se ve que le están echando a este trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, en nombre del doctor Edmundo Hernández Vera Salgado, del Seminario de Relaciones Internacionales, agradecemos al Centro de Relaciones Internacionales, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a su equipo de videoconferencias, por todo el apoyo en la logística y difusión del evento, también a las personas que nos estuvieron acompañando durante la transmisión, y por supuesto al doctor Zidane, que fue un honor realmente que nos acompañara el día de hoy y que contestara todas nuestras preguntas. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron y no se pierdan, por favor, la próxima entrevista. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias.